Hola, qué bueno que estás en tu canal de testimonio. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico. Mi hermano, mi hermana, si tú estás pensando en dar tu testimonio y tienes miedo, tienes temor, pues es algo que todos los hermanos que han dado su testimonio han experimentado, pero lo han superado. Y gracias a que lo han superado, mucha gente ha sido tocada a través de sus palabras. Así que te digo y te exhorto a ti, sé valiente, levántate, no dejes que el enemigo te tape la boca. Levántate, habla, dile a todo el mundo lo que Dios ha hecho en tu vida. Te sanó, te liberó, te levantó. ¿Qué hizo contigo? Pues díselo, porque mucha gente se va a sanar, se va a liberar a través de tus palabras por el poder de Dios. Así que te espero. Llámame, ahí está mi teléfono. O si tú conoces a alguien que tiene un testimonio y que sabes que está muy cerca de ti, llámale o ve a verlo y dile que se comunique conmigo. Si esa persona tiene un testimonio, que se comunique conmigo para que lo grabemos y lo demos a conocer a todo el mundo. Esa es una de las tareas que te dejo. ¿Conoces a alguien? Búscalo y dile que inmediatamente comparta su testimonio con nosotros. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo? Bueno, suscríbanse en este momento. Cuando termine el video, cuando termine el testimonio, necesito tu suscripción. Esa es la manera en que tú me ayudas a mí, ayudas al canal a que crezca. Solamente suscríbete, eso es lo único que te pido. Suscríbete y pues dale un like o pon un comentario. Pero necesito tu suscripción. Amén. Bueno, vamos a continuar. El testimonio que viene a continuación, estoy bien seguro que va a tocar tu corazón. Así que te invito a que te pongas cómodo y escuchemos lo que Dios tiene para ti y para mí. Adelante. Bueno, mis queridos hermanos, pues gracias por estar aquí en el canal. Una vez más tenemos un testimonio muy interesante que nos llega en esta ocasión desde México, del Estado de México especialmente. Y tengo en este momento en la línea por vía telefónica a mi hermanita Carmen. ¿Cómo está mi hermanita Carmen? Muy bien, bendecida por el Señor, hermano. Muy bien. Gloria a Dios. Y se oye usted muy contenta. ¿Está contenta? Sí, claro que sí. Amén, gloria a Dios. Bueno, mi hermanita, pues vamos a querer escuchar hoy su testimonio, pero antes de que usted nos cuente su testimonio, quisiéramos preguntarle, ¿de dónde es usted originaria? Ah, ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Y cuál es su nombre completo de usted? Sí, claro que sí. Pues mire, hermano, mi nombre completo es Mari Carmen Fernández Licona. Tengo 44 años. Soy originaria del estado de Veracruz, de un municipio que se llama Guayacocotla. Bueno, mi familia se conforma de muchos hermanos. Somos 9 hermanos. Somos 4 mujeres y 5 hombres. Y yo soy la número, podría decirse que de las de en medio. Muy bien, hermana, gloria a Dios. Bueno, pues ahora sí, quisiéramos que nos platicara un poquito de su vida, que nos comentara un poquito de su niñez, un poquito de su adolescencia y que nos diga quién era Carmen antes de empezar a caminar con el Señor y también cómo fue que usted tuvo ese encuentro con el Señor o cómo empezó a caminar en los caminos del Señor. Adelante, mi hermanita, escuchamos su testimonio. Pues sí, mi hermano Arturo, mire, pues le platico, yo la verdad, pues tuve una niñez, pues yo creo que de que yo tengo uso de razón, hasta los 6 años, pues se podría decir que tenía una vida hermosa, una familia normal, y pues éramos, ahora sí que después de los 6 años, fallece mi papá. Y al fallecer mi papá, que era una persona con la que yo me sentía muy protegida, pues que me sentía muy segura, que me sentía yo que prácticamente pues lo veía yo como algo que me protegía en todo momento, pues entonces me sentía yo pues muy bien. A los 6 años pues fallece mi papá y ay, pues fue un dolor muy fuerte que me costó muchísimo trabajo superarlo porque en ese momento yo sentía que mi vida se derrumbaba. Esa niña feliz que era, pues en ese momento se sintió fatal. Sufrí mucho porque pues yo en ese tiempo estaba iniciando la primaria, primero año de primaria, y pues yo recuerdo que pues yo veía que los niños que les traían pues los reyes, que pues obviamente hablaban de que papá me compró esto, papá me compró el otro, papá me llevó aquí, papá me llevó allá.
y pues para mí no era lo mismo porque pues mi mamá se tuvo que poner a trabajar en lo que podía y como éramos muchos hermanos, pues la verdad, pues yo sentía como que era una situación demasiado difícil económicamente hablando. Entonces a mí me entró como mucha frustración y me volví muy rebelde en esas fechas porque pues era una forma como de mostrar inconformidad de lo que me estaba sucediendo, solo que pues mi mamá pues no lo entendió de esa manera, al contrario, me, pues me decía que pues me trataba mal, ¿no? Me decía que era una niña berrinchuda, que por qué no era una niña normal, que de todo lloraba, que pues que por qué me quejaba de todo, que por qué quería, pues no sé, llamaba yo la atención de todo. Entonces, pues obviamente mi mamá, pues no, obviamente por lo mismo que yo era así, pues ella era también conmigo, pues hubo un tiempo en que prácticamente pues sentía yo con mucho coraje con ella porque hasta me llegó a pegar porque hacía mucho berrinche, ¿no? Y pues en la escuela pues yo igual sentía yo como que me faltaba a mi papá y pues sentía yo como que estaba incompleta, que no era esa niña feliz que era yo, ¿no? Entonces ya pues transcurre el tiempo y ya entro a la secundaria y en la secundaria pues no sé, igual seguía yo extrañando a mi papá y extrañando a mi papá y extrañando a mi papá todo el tiempo, ¿no? Y observando las niñas que siempre pues sí tenían a su papá y yo no. Ya después de que pues termino de la secundaria, decido pues obviamente estudiar la prepa, pero ya no la estudié en Veracruz, sino que la estudié en la Ciudad de México y pues ahí ya dejé a mi mamá, me fui a vivir con una tía. Estuve viviendo con esa tía todo el tiempo que fue el periodo de la prepa y pues ahí en la casa de la tía pues tenía yo una prima de la misma edad, entonces pues ya saben, ¿no? Pues como que yo sentía que ella pues obviamente le daba todo a la prima, pero pues a mí como que no mucho, ¿no? Porque pues al final de cuentas yo no era su hija. Y en cuestión de restricciones en permisos, pues siempre como que a mí me los limitaba muchísimo y a la prima no. Entonces yo lo sentía así como que igual seguía sufriendo, ¿no? Yo decía yo, bueno, ¿qué pasa con mi vida, no? O sea, no, no encuentro qué hacer, ¿no? Porque a ella le dan esto, le dan el otro, le dan los permisos y a mí siempre como que me los limitaba, ¿no? Pero pues bueno, así terminé la prepa y posteriormente ya decido yo independizarme, busco trabajo, me voy a vivir a un departamento yo sola y obviamente sigo estudiando y pues traté de seguir, bueno, y seguí estudiando, pero ya cursos porque ya la universidad pues ya no, sentí yo que ya no me alcanzaba el dinero para mí, mi renta del departamento y etcétera, ¿no? Y de ahí posteriormente conozco a una persona en el cual pues ya decido hacer tener un noviazgo con esa persona y pues transcurrieron 2 años, 2 años en ese tiempo y decidimos casarnos. Pero en ese momento, pues nosotros, pues yo la verdad es que no conocía mucho de Dios. Nosotros venimos así como que, pues sí, íbamos a la iglesia y todo, pero simplemente yo sentía que por ir, o sea, a mí no me explicaron mucho de Dios, porque pues cuando yo vivía con mi mamá, pues estaba lejos la iglesia, prácticamente nos quedaba un poquito lejos, entonces pues ya prácticamente mi mamá pues iba cuando era un bautismo, una boda o algo así. Era difícil, por ejemplo, entender que pues yo no sabía nada de Dios en pocas palabras, porque nada más sabía que existía, pero no, pues no me enseñaron nada de Dios. Entonces, cuando yo vivía con mi tía, pues tampoco, ¿no? Yo veía que igual, pues que cuando iba a hacer una boda o 15 años o un bautismo, así, era cuando íbamos a la iglesia, menos, ¿no?
O sea, no éramos de que vamos a la iglesia los domingos o que vamos a leer un pasaje bíblico, nada de eso. Entonces, pues yo crecí así como que sin sentido de mi vida en cuestión de espiritualidad, no sabía nada. O sea, nada más pues lo que yo solita iba aprendiendo, ¿no? Y ya resulta que conozco un chico y pues a los 2 años de andar con él, pues decido solo casarme por el civil, porque pues como les repito, no estaba Dios en mi corazón y pues de él tampoco, y no se nos, pues lo platicábamos que nos íbamos a casar por la iglesia y que íbamos a hacer una boda y que no sé qué, pero en ese momento se nos dio la oportunidad pues mejor de un departamento y comprar un coche y dijimos, no, pues mejor ese dinero lo gastamos en el departamento, en un carro y pues dejamos de dejamos de gastar en una boda que a lo mejor ese dinero no servía en ese momento, ¿no? Y así lo hicimos, pero resulta ser de que ahí empieza otro tormento para mí porque eh, pues este chico no sé, traía un problema emocional, no sé qué problema tenía, y siempre lo veía como que deprimido, triste, y que estaba estudiando la carrera de derecho y que me decían, pero es que no se me dan a mí las cosas, que yo quiero estudiar mi carrera y no he podido terminar por una u otra cosa, y así empezamos a tener como que yo lo veía como que estaba muy sacado de onda de su vida, ¿no? Empezamos a tener como que problemas porque pues él trabajaba para el Ministerio Público, en donde pues absorbía mucho tiempo su trabajo y casi no nos veíamos, llegaba muy cansado y casi no nos veíamos. Y de repente me dice, pues, ¿sabes qué? Dice, como que esto no funciona, como que esto no se nos da, como que no, tú estás por un camino y yo estoy por el otro, casi no nos veíamos, casi no convivíamos, y si él tenía un rato libre, estaba estar con su mamá y no conmigo, y luego llegaba y me empezaba a decir puras tristezas, que le pasaba esto triste, que su mamá estaba enojada, que pues, pues que sus hermanos, como era él el mayor, que sus hermanos le daban quejas a él de situaciones que estaban viviendo, y un día me dice, ¿sabes qué, Carmen? Ya no quiero vivir contigo, dice, sigue tu vida. Y pues en ese momento yo dije, ¿qué hago? Pues, pues sí, decirle que ok, que ya aquí termine la relación, nada más así de la nada, ¿no? Y de repente él me dice, pues ya no te duermas en mi recámara, duérmete tú en la otra y tú en tu recámara y yo en la otra. Entonces así estábamos durmiendo uno en una recámara y otro en la otra, y pues yo dije, bueno, pues ¿qué voy a hacer aquí en este departamento si ya no estamos viviendo bien? Y en eso, pues cuando estábamos en esa situación, conozco a otra persona. Yo estaba en esa depresión, en esa situación triste de la separación de esta persona, de que ya no quería nada conmigo, que me lo explicó claro, y yo también lo sentí de esa manera. Pues yo entré como en una depresión muy fuerte y le dije a él, le digo, pues sí, no está funcionando, vamos a separarnos, vamos a ver lo del divorcio, pero para esto nosotros teníamos más o menos pues 1 año de casados. Cuando sentimos que no nos estaba funcionando nuestra relación, fuimos a checar el registro civil para ver si ya nos podíamos divorciar legalmente, y pues, pues obviamente llevamos algunos requisitos muy sencillos, y empezamos a ver pues la separación ya definitiva. Pero en lo que yo estaba en ese proceso, yo conozco a otra persona, y esa persona pues me platica su vida, que también estaba en la misma situación, que ya no se sentía a gusto con esta persona, que no sé qué. Ay, hermanito, ahí es donde quiero iniciar mi tormento. Esta persona me enamoró, haga de cuenta que me llegó así como, como que me dijo, mira, pues
vas a ver que esto se va a terminar, tu depresión ya no vas a tener tu depresión. Pues sentimos como que estábamos en la misma situación y se nos ocurre empezar una relación, él y yo. Yo en ese momento estaba mal, emocionalmente muy mal, porque pues esta persona con la que me estaba divorciando, yo todavía lo quería y pues yo todavía sentía que lo amaba. Y esa persona pues me decía, ya no funciona y ya no funciona y vamos a separarnos y vamos a divorciarnos y sigue tu vida. Y pues la verdad es que yo dije, ay no, dije pues bueno, entonces en ese proceso conozco a esta persona y esta persona me invita a salir, empezamos a salir y pues resulta ser de que yo me sentí como muy a gusto con esa persona porque lo vi muy atento, una persona muy centrada, no sé, muy madura, y yo dije, bueno, pues creo que esta persona, no sé, vamos bien, no sé, empezamos a salir todo bien, y ya él me dijo, me voy a divorciar, pero en esto resulta ser de que él era casado por la iglesia. Y pues yo como no sabía de Dios, yo no le tomé importancia, yo no sabía nada de esto, entonces yo no le tomé ninguna importancia. Pues ay, hermano, fue un proceso que yo lo sentí muy hermoso. Durante casi 4 años estuvimos saliendo. Yo sentía que todo era perfecto, que todo funcionaba muy bien a comparación de la anterior persona. En ese proceso, obviamente, me divorcié legalmente, pero él estaba casado por la iglesia. Y ahí, pues obviamente que del noviazgo de después de 4 años, me junto con él. Obviamente, pues no me podía casar porque él ya había sido casado por la iglesia y pues entonces decidimos solo vivir juntos y al año de yo estar con él, pues tengo una nena, nace mi hija y desde ese momento que yo sentí que empezamos a hacer una vida ya de pareja, empezó un problema mucho más fuerte en mi vida. Resulta ser de que para empezar el nacimiento de mi hija fue una situación muy compleja porque no sé, la verdad es que por un error de los médicos me dejan una gasa en mi vientre y eso me trajo muchísimos problemas de salud, obviamente, y pues tuve que ser intervenida en una cirugía demasiado dolorosísima, muy dolorosa, donde pues la verdad la recuperación fue muy complicada. Los primeros días de que nació mi hija, pues yo me la pasé en hospital y en hospital y en hospital todo ese tiempo, hasta como a los 6 meses de mi niña, estuve en los hospitales y estando yo en ese proceso, también le da varicela a mi hija y mi hija, o sea, nos dio varicela a las dos, o sea, fue una situación muy cruel, pero bueno, pues pasamos esa situación. Y el papá de mi hija enseguida empezó a hacerme infiel, ya no llegaba a la casa todos los días, llegaba cuando él quería y pues yo la verdad con mi hija pequeña, pues, pues sí, sentía yo como que eso me dolía mucho de él porque durante los 4 años era algo muy padre. Él sentía yo que estaba muy al pendiente de mí, cuando resulta ser que cuando vivo con él ya todo es difícil, todo era complejo, todo era triste, pues. Y, y cuando él vio que por situaciones de mi salud yo no podía, pues, estar con él íntimamente, así por las cirugías que me habían hecho y toda esa situación, pues él lo detectó que ya de repente los fines de semana ya no llegaba a la casa. Y cuando yo le empezaba a decir que por qué hacía eso, él se ponía, pues, pues era grosero, me empezaba a insultar, me decía que pues que era su vida, que lo dejara, él quería ser así, que, que pues que si me gustaba y si no que me fuera y empezaba
a pelear muchísimo, muchísimo. Así estuve, pues mi hija, no sé, empezó el kinder y pues él de repente pues tomaba, cuando tomaba me insultaba, me decía que pues que me fuera de la casa, que ya no le importaba, que ya pues ya las cosas iban mal y pues así transcurrió. Mi hija entró a la primaria, yo estuve obviamente en ese proceso. Pues quiero comentarles, hermanos, que yo iba yo con psicólogos para a ver cómo me podían ayudar en esta situación del cambio emocional que tenía mi esposo, pero en ese momento, pues la verdad, los psicólogos no me daban mucho, no sé, no me daban mucha respuesta a mis problemas, mi problema emocional que tenía, y era tan difícil, hermano, tan difícil que bueno, en ese tiempo, pues mi hija nos veía pelear, que de repente peleaba con él y nada de él le parecía. Luego me decía que pues que le gustaba tomar y que se iba a ir a tomar o que o que pues una fiesta y se iba a la fiesta o estaba con sus amigos, o sea, estaba en todos lados menos conmigo. Y yo en ese tiempo tenía yo un negocio de comida rápida. Entonces, busqué la manera de meter a mi hija, bueno, retrocediendo, cuando estaba chiquita, cuando tenía como 2 añitos, yo busqué la forma, la metí a una guardería y me puse a trabajar. Y pues ahí todavía como que los problemas se empeoraron porque yo en el trabajo y él en el suyo y casi no nos veíamos tampoco. Entonces empezaron a ponerse los problemas así muy fuertes. Ya después él pues ya no le importaba y yo lo llegaba yo a encontrar en su trabajo porque él tenía un negocio también. De repente lo llegaba a encontrar con personas o como con chicas así, que yo decía, bueno, ¿qué? Y él me decía, no, pues es que es mi amiga, es que es mi amiga, y es que es mi amiga, y estoy con ella, y ¿qué quieres? ¿Y qué necesitas? Y luego yo le decía, pues es que mira, necesito que me des, no sé, dinero para llevar a la niña al doctor, o necesito que me ayudes porque la niña se siente mal, o yo me sentía mal, o así. No, pues tú también trabajas, llévala al doctor, y tú trabajas, y tú tienes tu dinero, llévala. Y así muchas cosas que él me hacía económicamente. Después me enteré que andaba con una chica que la llevaba a varios lados y pues siempre me decía, pues es que no tengo dinero porque se le ponchó la llanta a mi coche, es que no tengo dinero porque le tuve que pagar a los empleados, es que no tuve dinero porque esta semana no hubo entrada de dinero. Así todo el tiempo me traía. Ay, yo sentía que ya no aguantaba más esa vida, hasta que una vez pues ya yo personalmente lo encuentro con una chica en su coche y pues obviamente concluí, pues ya andan juntos, ¿no? Y lo sigo y pues veo que ya se mete a un departamento con esa chica y pues ya me doy cuenta, confirmo que pues ya que hacía con él, ¿no? Que ya era mucho. Y en ese momento pues obviamente me deprimo, me pongo a llorar y le digo a una amiga, oye amiga, le digo, ¿qué crees que pasa esto y esto en mi vida? ¿Qué hago? Le digo, ya fui con los psicólogos y los psicólogos pues no encuentro ayuda, no me siento bien ahí con lo que ellos me dicen. ¿Qué hago? Y ella me invita a un movimiento que se llama Cursillos de Cristiandad, que pues ella me invita por primera vez a la iglesia, pero ay, no les comenté que antes de irme a Cursillos de Cristiandad, ese año mi hija estaba, yo la inscribí al catecismo para que hiciera su primera comunión. Entonces en ese año, pues yo la inscribí porque sabía que iba a ser su primera comunión, pero yo no entendía los sacramentos, en realidad yo no entendía pues nada de Dios. Entonces inscribo a mi hija al catecismo y ya de repente yo me iba
pues a escuchar lo que le explicaban a ella, ¿no? Y ahí como que entendí que, que mi vida no tenía sentido y que yo tenía yo que aprender de Dios, ¿no? Porque pues yo no sabía cómo encontrarlo, sabía que existía, pero no sabía cómo, no sabía nada de él. O sea, sí sabía que, pues que mi mamá, pues nos bautizó en esa iglesia. Yo sabía que mis papás se habían casado por la iglesia, pero yo no sabía más nada de Dios, cómo conocerlo, ¿no? Entonces, en ese proceso en el que estaba mi hija en el catecismo, mis problemas estaban cada día peor con mi esposo, cuando no estaba alcoholizado, se ausentaba y cuando no tenía dinero. Entonces eran muchísimos problemas ya. Y pues ya que como les comento, ya que lo encuentro con esta chica, decido ya tomar una decisión y separarme de él, ¿no? En eso le platico a una amiga. Claro, no de lleno la conocía, pero sabía que ella iba a la iglesia y que le comento, le digo, amiga, estoy pasando por esta situación muy difícil, ¿qué hago? Y me dice, ¿sabes qué, Carmen? Ve a la iglesia, eh, pues ve y te esperamos allá. Entonces, pues yo fui como ella me indicó. eh, Me acuerdo que en esas ocasiones, pues estaba el Santísimo los días jueves en la iglesia, pero yo no entendía nada. Entonces, pues ese día yo nada más fui así y ya, pues ese día, pues me dijo ella, dice, acércate al Padre y platícale tu situación que estás viviendo para que te ayude. Él te puede ayudar. Y pues yo dije, bueno, pues yo quiero cambiar mi vida, ya no soporto vivir así, voy a hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Entonces, esa ocasión platiqué con el Padre y le dije mi situación que estaba viviendo y pues ya él me dijo, es que para empezar, no estás casada con él no es tu esposo, tienes que, pues tienes que separarte de él y, y pues iniciar una vida espiritual, ¿no? Y yo decía, pero ¿cómo le hago, no? O sea, ¿cómo me voy de mi casa? ¿Cómo lo dejo? ¿Qué hago, no? Y entonces, pues fue cuando me dijo mi amiga, dice, ¿sabes qué? Va a haber un movimiento de cursillos de cristiandad tal fecha, ¿no? Y pues asiste al movimiento. Y pues yo le dije, sí, ya claro, yo quiero ir, dime cómo le hago, qué debo hacer, ¿no? ¿Cómo le hago? Para eso ya estaba yo viviendo ese proceso de separación con el papá de mi hija, que por cierto también fue muy difícil porque cuando yo lo encuentro yo lo encuentro que ya estaba con esta chica, pues a mí me entra mucho coraje de lo que estaba haciendo y pues le digo que ya se fuera de la casa él, ¿no? Y pues él me dice que sí se iba a ir, pero que se iba a llevar a mi hija, ¿no? Y pues yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo me vas a quitar a mi única hija, no? Entonces, cuando menos me lo espero, él me mete una demanda de guarda y custodia de mi hija, o sea, que él quería a mi hija, ¿no? Entonces, yo estando en ese proceso, me dan la fecha para el retiro de cursillos y yo no sabía si asistir o no, porque en ese día, justo en ese día que yo iba a ir, tenía yo que ir a hablar con mi abogado para que me contestara la demanda. Entonces yo dije, ¿cómo voy si mi abogado me citó tal día, ¿no? Y se cruzaban las fechas y voy que le digo a mi amiga, pero ¿qué hago? Le digo, ¿cómo voy a ir cómo voy a ir si tengo una cita con mi abogado para contestar una demanda? Y ya me dice, no te preocupes, tú asiste al movimiento y déjale ese pendiente a Dios, ¿no? Pero yo me sentía como que muy insegura, yo decía, pero ¿cómo voy a dejar una contestación en una demanda tan importante y ir allá, no? El punto es que estaba yo, ¿qué hago, Dios mío, qué hago?
Pero bueno, resulta ser de que, pues como era fin de semana, pues no era tan importante la contestación en esas fechas porque esos días para un juzgado no cuentan, no son días hábiles. Entonces, pues ya decido irme al movimiento y vivir la experiencia. Ay, hermanos, y por primera vez en mi vida conozco al Señor. No pueden imaginarse lo que viví ahí. Y saben una cosa, entendí, hermanos, que el adulterio trae consecuencias muy graves. Ahí entendí que yo no era feliz con mi esposo porque él estaba casado por la iglesia y que eso es un pecado grave. Estábamos viviendo en adulterio. ¿Y de dónde iba a venir nuestra bendición en nuestro matrimonio si no éramos casados por la iglesia? Él antes se había casado con otra persona. Yo no entendía nada, hermanos, de esa situación hasta que yo en ese retiro entendí cuál era, cómo está uno tan lejos del Señor y cómo vive uno cuando no lo toma uno en cuenta en nuestros proyectos de vida. Si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, vivimos muertos en vida, hermanos. Eso es lo que yo les quería decir, que si alguien que me está escuchando está viviendo en adulterio, lo piense mucho si va a seguir en esto, porque yo ahí entendí que el adulterio no trae nada de felicidad, trae un infierno. Yo con esa persona viví golpes, infidelidades, calumnias, mentiras de él. Viví de todo, hermanos. Y la verdad es que no les recomiendo que vivan nada de esto. Y en nombre de Jesús les pido que cambien su vida si están en el adulterio. Que cambien, por favor, porque a mí esta persona me hizo un infierno en la vida. De hecho, hasta la fecha, él se fue con otra mujer, o sea, me dejó a mí, dejó a su esposa, me conoció a mí, vivió conmigo, me dejó con una hija y ahora ya está con otra mujer. Yo les quiero comentar que viví como 10 años en un infierno con ese hombre. Y mi conclusión que fue cuando yo fui al retiro de cursillos de cristiandad fue que si estamos lejos de Dios, pues obviamente no tenemos bendiciones en la vida. Que el adulterio y todo pecado grave trae consecuencias muy difíciles. Y eso es lo que les quiero compartir, hermanos, que ahora que vivo con Cristo, mi vida cambió. Yo ya vivía muerta en vida porque todos los días peleaba con el papá de mi hija cuando no era por una cosa, era por otra. Y este señor, la verdad, pues yo no sabía, yo como no crecí con mis padres, yo no tenía yo quien me orientara en cuestión de Dios. Y yo no sabía, la verdad, cómo es el pecado, cómo es que nos arrastra el mundo en las cosas del mundo. ¿Cómo es de que yo, por ejemplo, con ese señor, estando en una situación vulnerable, él se aprovechó de cierta forma y él pues me fue arrastrando a su vida de él, a su vida adúltera, a su vida de perdición, a su vida, pues, pues su vida no, de que para él pues era, no sé, disfrutar una mujer, disfrutar otra y, y no le importaban los sacramentos de la iglesia, hermanos, no le importaba. De hecho, cuando a mí me dice, ¿te quieres casar otra vez conmigo por la iglesia? Yo en ese momento, no, aún sabiendo que no conocía a Dios, dije, ¿cómo voy a casarme por la iglesia si él es casado por la iglesia? Pero a él no le importaba. A él no le importaba ese sacramento, jugar con Dios. Entonces, hermanos, a todos los que estén viviendo esto, les pido de favor, cambien su vida. Eso no trae nada bueno. Todos los que vivíamos en pecado nos aleja de Dios.
De verdad, hermanos, cambiemos, ya no podemos estar así. Yo me di cuenta, hermanos, que mi vida no tenía sentido y ahora, hermanos, mi vida es diferente. Lo conocí, voy todos los domingos a la iglesia y le pido perdón a Dios porque pues yo no sabía que eso no estaba bien. Yo no sabía, hermanos. Ahora pues cambié mi vida por completo, ya no escucho la música mundana, escucho predicaciones de Dios, escucho a sacerdotes en YouTube y estoy caminando en el Señor, hermanos. Eso es lo que quiero comentarle, hermano Arturo. Hermanita, yo quiero hacerle una pregunta. Cuéntenos, por favor, bueno, sé que Cursillos de Cristiandad también tiene que ir a vivirlo para poder experimentar, pero cuéntenos, ¿cómo entró usted? Cuéntenos un momento nada más, ahí en ese retiro de 3 días o 4. Cuéntenos en un momento en el que usted sintió que Dios le sanó, le levantó y le habló fuerte. Cuéntenos, por favor, ¿qué pasó? ¿En qué momento Sí, fue eso? hermano. Sí, mire, ¿qué cree? Que yo iba muy dolida en ese momento porque, como le comento, días antes había recibido la demanda de que me había llegado la demanda de que el señor obviamente me quería quitar a mi hija. Y la demanda venía con muchísimas mentiras para que yo obviamente perdiera el juicio, ¿no? Entonces en ese momento yo llegué, Dios mío, ayúdame con esta situación porque es mi única hija, ¿cómo se la va a llevar este señor, no? Pero con todas las mentiras que venían en la demanda, pues podía suceder que si yo descuidaba la demanda, pudiera ser que me la quitara, ¿no? Entonces yo llego y de verdad, hermanos, de verdad yo iba súper dolida, o sea, súper dolida porque ya me había pasado de todo con él, o sea, me había corrido de la casa, me había engañado con mujeres, me había llegado a golpear, cuando tomaba, alucinaba cosas, me decía que me vio con tal persona o que le contaron, todo eso, entonces yo iba muy dolida y de verdad iba dispuesta a abrirle a Dios a mi corazón, o sea, que Dios, yo quería que Dios entrara en mi vida, que cambiara mi vida, que yo ya no quería así. Entonces recuerdo que me fue a dejar mi amiga, me fue a dejar a al movimiento, entonces allá pues ya hay hermanos que nos están esperando y desde ese momento, pues como que me impresionó, ¿no? Porque llegan, te dan un abrazo muy apapachador, como si te conocieran de mucho tiempo, y te dicen que pues bienvenido, que bienvenida al centro al movimiento de cristiandad, y pues hay una reunión ahí primero, obviamente se hace la oración inicial y y nos presentamos y todo, pero ese día para empezar nos recibieron con una cena muy hermoso todo, porque pues son como cenas muy, pues yo no me esperaba así, una cena rica, deliciosa, platillos ricos, y ese día pues nos esperaron con una cena. Para esto pues yo en ese momento igual seguía como que, pues ¿dónde está Dios, no? Y ya cuando empieza el segundo, creo que fue el segundo día, cuando empiezan, pues empezó el sacerdote a explicar por qué los tropiezos de la vida, por qué es que caemos en el pecado, cómo es que nos arrastra el mundo. Y me acuerdo que nos empezaron a explicar lo del hijo pródigo. Entonces, cuando empezó lo del hijo pródigo, pues, pues yo ahí dije, pues sí, sí es verdad. O sea, ¿en qué momento de mi vida busqué a Dios? ¿En qué momento de mi vida dije, pues, te necesito, Señor, y ayúdame? O sea, pues no, o sea, yo vivía así como, no sé, vivir por vivir, o sea, no, sin sentido, pues yo hacía las cosas por inercia o así, y no analizaba nada del Señor. Y fue entonces cuando empecé en ese momento, pues dijo el sacerdote que estaba guiando el movimiento, nos dijo, entréguenle todo al Señor, entréguenle todos sus sufrimientos, entréguenle todo su dolor,
espérame. Entréguenle todo lo que ustedes traen ahí, entréguenselo al Señor y, ay, hermano, no sabe lo que sentí. En ese momento yo sentí que, ay, no sé cómo describirlo. No sé cómo describirlo, hermano, porque sentí una sensación divina en mí, no sé, como que ese sufrimiento, ese sufrimiento, ese rencor, ese odio se me iba de mí, pues ya no empezaba a sentir eso y empecé a sentir como Dios toca mi corazón, o sea, sentí una sensación diferente. O sea, yo dije, Dios mío, existes, porque si no fuera que existes, Dios mío, no estuviera sintiendo esto. Y ya empecé a sentir un arrepentimiento, hermano, como no se imaginan, así como de que ya no andes en la maldad, o sea, ya no hagas cosas que no debes de hacer, hermano, porque déjenme decirles que en el tiempo que este señor me maltrataba, yo me refugiaba en otras personas y llegaba yo a tener, pues yo me recuerdo que me decían, no permites que tu esposo ya te trate así, no permites, mira, sal conmigo y yo te invito a un café y así se me daban las cosas y llegó el momento que pues yo vivía haciendo eso con otros hombres también, o sea, no nada más vivía en el adulterio con mi esposo, sino que también en mi desesperación por querer sentir, no sé, salir de esa dependencia emocional, salía con más personas y yo ahí entendí que eso no es amor, yo ahí entendí que eso no, pues eso no es de Dios, o sea, no debemos de vivir así, que teniendo a Dios en nuestra vida, no andamos mendigando amor, que teniendo a Dios en nuestro corazón, ya todo se nos va dando diferente, ya no andamos ahí buscando quien nos quiera, porque entendí también que esa es una carencia que nosotros tenemos, que cuando tenemos una carencia, nos refugiamos en otras personas creyendo que ahí está la felicidad y la felicidad no está ahí, hermanos. La felicidad está en Dios, en buscar a Dios y de verdad abrirle nuestro corazón y de verdad ahí está el Señor. Él nos sana, Él nos ayuda, hermanos. De verdad, yo sentí que odiaba a ese hombre y de verdad no podía yo sacarlo de mi corazón, el odio y el coraje de todo lo que me hacía. Y ahí sentí la sanación, hermanos, en cursillos de cristiandad. Después de ese retiro tuvimos obviamente que seguir en lo que ellos o lo que el movimiento nos pide, que es el cuarto día de nuestra vida, ¿no? Y cómo estamos caminando ya con el Señor. Entonces, hermanos, yo le he entregado todo a Él, todo a Él. Y una cosa muy importante que les quiero comentar que pues las amistades que yo tenía se alejan, o sea, esas personas que uno tiene se van y llegan personas buenas a la vida. Ahora las amistades que yo tengo son muy diferentes, son personas que yo he encontrado en la iglesia, que realmente sé que esas sí son honestas, que son personas con las que puede uno contar con ellas en todo momento. Y pues, ¿cómo les puedo explicar, hermanos, que Dios transforma corazones, Dios transforma vidas, Dios quita el sufrimiento, Dios quita el rencor, la tristeza, desolación, todo lo negativo que ustedes puedan tener en su corazón, hermanos? Acérquense a Él, acérquense a Jesucristo, de verdad, y permitan que Él sane su corazón, simplemente ábranle su corazón, hermanos, ábranle su corazón, de verdad, hermanos. Es lo que quiero comentarle, hermano Arturo. Hermanita Carmen, pues le agradecemos mucho que haya abierto su corazón para contar este testimonio tan bonito, tan impresionante. Y bueno, pues hermana, ¿quiere agregar algo más para especialmente para las mujeres que a lo mejor de alguna manera están en este camino equivocado? Claro que sí, hermano Arturo. Pues miren,
Muchas veces nosotros sentimos que el cariño, el amor que nos hace falta lo vamos a encontrar en los hombres, pero no, hermanas. Si ustedes me están escuchando, créanme que no, eso es puro vacío. ¿Saben dónde van a encontrar el verdadero amor? En Dios, en Cristo nuestro Señor. Ahí es donde ustedes van a encontrar la verdadera felicidad. Ahí es donde ustedes van a encontrar de verdad el sentido a su vida. No en hombres, cuando nosotros andamos, pues muchas veces es la ignorancia, muchas veces es porque de verdad, pues nadie nos enseña de chiquitos en el transcurso de nuestra vida cómo debemos de ser verdaderamente cristianos, pero pues no, hermanas, no caigan en eso de andar pues de esa manera. De verdad, si están en adulterio, cambien, porque eso no es el verdadero amor que Dios quiere para nosotros. Ese no es el verdadero amor, de verdad. ¿Saben qué deben de hacer? Entréguenle todo al Señor y Él les renovará la vida y Él les pondrá una persona que realmente se merecen, que realmente ustedes van a ser felices el resto de su vida. Eso es lo que les puedo decir, hermanas, que yo viví esta situación y obviamente no se lo deseo a nadie. El adulterio y el pecado no es bueno. Hay muchas citas bíblicas que marcan lo del adulterio y no es bueno. La fornicación tampoco. No es un pecado grave. Quiero que lo sepan, es un pecado grave. Y la verdad, si están en esto, acérquense al Señor. Entréguenle todo eso al Señor y Él les sanará su vida. Es lo que les quiero comentar. Amén. Pues muchísimas gracias, hermana Carmen. Sí, hermano Arturo. No sé si me permita dar una oración que aprendí ahí. Adelante, por favor. Esta oración, cada que pues obviamente inicien su trabajo, sus actividades, la pueden realizar. Y pues empieza así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Santa María, medianera de todas las gracias, ayúdame para que escuche y siga la voz del Señor. Amén. Amén. Qué bonita oración. Muchísimas gracias, mi hermana. Gracias por este mensaje tan bonito. Bueno, mis queridos hermanos, pues hemos escuchado un testimonio muy edificante. Te voy a pedir que por favor lo compartas, que por favor alguien lo van a estar necesitando, especialmente una hermana que a lo mejor necesita estas palabras. Gracias por estar en el canal y nos vemos en el próximo testimonio. Bendiciones.